Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, estamos aquí otra vez en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, y nos quedamos pendientes en el último podcast que grabamos de hablar de la convicción de Donald Trump. Y antes de empezar la conversación en esta mesa hablábamos de hombres blancos en posiciones de poder, con valores muy conservadores, ¿verdad? Y que muchas veces tienen un efecto bien detrimental en la gente, y quizás ese debe ser el punto de partida para hablar de la convicción de una figura, de la convicción, no, ¿verdad? Del veredicto de culpabilidad de una persona como Donald Trump, y qué impacto tiene, ¿verdad?, para estos procesos que tienen que ver con derechos. A veces alrededor de esta mesa y hacemos muchos comentarios que si los sacamos de contexto se pueden sonar terribles, o incluso que pueden sonar terribles para gente, Verónica, pero decíamos, y nos podemos ir presentando así sobre la mesa, hablábamos de estos hombres blancos, conservadores, adinerados o con posiciones de poder y de influencia, y decíamos, ¿verdad?, o se dice a veces, se simplifica diciendo, todos estos hombres son trash. Y lo decimos, ¿verdad?, como una manera de decir que tienen un efecto detrimental o contaminante incluso sobre las discusiones de derecho. Verónica, y es una frase que se usa mucho, ¿no? Esa frase de son trash, Vero, sí. Son trash. Sí. Fuera de todo relajo y chiste, en realidad, cuando uno piensa en la figura de Donald Trump, y como bien la describiste, ¿verdad? Un hombre blanco con poder, etcétera, etcétera, es inescapable ser trash, porque están todas las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Tendría que haber un esfuerzo monumental de renuncia a privilegio y casi volverse a reinventar para uno poder decir que se zafó de eso, ¿verdad? Porque todas las reglas del juego están puestas para privilegiarle de maneras absurdamente privilegiadas, ¿no? En el sentido de que lo que hoy mismo que estamos hablando de esa sentencia, nadie, yo creo, que conozca cómo es que se bate el cobre piensa que a él le va a afectar esa sentencia igual que le pudiera afectar a cualquier otra persona en esa misma situación. Todas sabemos que incluso va a poder continuar siendo candidato a la presidencia, que tiene grandes posibilidades de ganar y convertirse en presidente. De que no pase nada. Y no va a pasar nada, lo cual no sería la reacción que tendríamos con cualquier otro tipo de hombre que no, ¿verdad?, tuviera esas mismas características. Así que sí, es inescapable decir que cuando la vida se te presenta de esa forma, ¿verdad?, de esas coordenadas, con esa configuración, pues el resultado es ese, ¿verdad? El resultado es abuso de poder, el resultado acumulación excesiva de riqueza, el resultado es la impunidad. Y eso yo creo que la historia lo documenta bastante bien. Verónica. Y también hay que poner un poco de perspectiva de lo que realmente se le estaba acusando, ¿no? Y que a veces pues pensamos que no es relevante, pero incluso de lo que se le está acusando es algo que solamente alguien en su posición podría haber sido acusado. Está de documentar o de falsificar documentos en violación a una ley para cometer un delito. Ese delito al final pues era violar la ley electoral al final de ese camino. Así que ya incluso estar en la posición que él reflejaba, ¿verdad? Por circunstancias que pues la mayoría de nosotros no tenemos que enfrentar. Y para esconder lo que era. Y todo eso para esconder claro. que... Y en el caso de Donald Trump, ¿verdad?, del que lo que se trata, y a veces la gente que no está muy familiarizada con el caso, y quizás alguien podría pensar, bueno, es que Donald Trump ha hecho tantas cosas terribles, ¿verdad?, desde el trato que tuvo a comunidades afroamericanas y sus posiciones sobre las comunidades afroamericanas, sus visiones sobre esa impunidad corporativa desde esos espacios de privilegio de esos sectores, las posiciones de Donald Trump, pues, ¿verdad?, respecto a, por ejemplo, a políticas migratorias, y la gente pensar quizás que esa es la razón de la convicción, o esa es la razón del veredicto, pero no, aquí de lo que se trata es de literalmente cómo Donald Trump en el 2016 utilizó dinero de una corporación para callar a una actriz porno, Stormy Daniels, y a callar el hecho de que había tenido una relación extramarital con esta actriz porno por un tiempo. Y cómo es este veredicto el que entonces logra hundir a este presidente que ya había sido señalado con prácticas de corrupción a nivel de política internacional, que ya había sido señalado con prácticas de malos tratos o abusos a nivel de política doméstica de los Estados Unidos. Y de momento es este evento, un evento tan burdo
como literalmente una relación extramarital con este personaje que es una figura, una actriz porno, Stormy Daniels, el testimonio de Stormy Daniels en el proceso, es lo que logra que se hunda, e incluso el proceso mismo, la razón por la cual es encausado, parecería ser hasta, y no voy a eliminar lo importante que es que Donald Trump salga culpable y que un candidato a presidente, porque es el candidato presidencial republicano, salga culpable de estos 34 delitos que se le imputan. Pero literalmente hasta parece como absurdo, ¿verdad? Que estas hayan sido las herramientas que se hayan tenido para poder encontrarle o encauzar a alguien como Trump, y ese es el privilegio mismo, ¿verdad? No pueden caer de otra manera que no sea que utilizando su sexualidad incorrectamente en algún momento, ¿verdad? O fuera de los parámetros que se le establecía. Bien cercano a su marca, porque realmente lo que le dio el problema es que en vez de pagarlo con su propio dinero, porque eso tal vez probablemente no hubiese sido ningún problema, lo firmó un contrato de non-disclosure o algo por el estilo, sino que quería usar el dinero de la campaña para hacerlo, porque este hombre no ha pagado una deuda en su vida. Y tenía que usar los chavos de alguien más para hacerlo. Sí, y yo creo que en parte es esta, ahorita Verónica mencionaba la frase, cuando la vida se te presenta de esta manera y tú eres, pero realmente yo entiendo que coincido con ella, pero a la misma vez entiendo que es un asunto del sistema, ¿verdad? Porque el que se te presenta en la vida de esa manera es un producto directo del capitalismo neoliberal, del cual él es una figura bien... el nene símbolo. El niño símbolo. Y gracias por traerlo. ¿Se acuerdan cuando la gente antes se cogía las fotos con los edificios Trump? Después era como para sacarles el dedo, pero antes de eso la gente se lo cogía como un marcador de estoy en Nueva York, en cualquier lugar, mira los edificios Trump. De los ricos, ¿verdad? Y luego con el tiempo y con los años, ¿verdad? Esta persona... ha tenido tantas bancarrotas, tantas negocios fallidos, pero sigue generando dinero, sigue capitalizando con estos absurdos. Y a la misma vez yo siento que un poco lo que decía Ariadna, de que el uso de su sexualidad de esta manera incorrecta, atado con el mal uso de los fondos, atado con el asunto electoral, no podemos caer en el asunto de que él es malo, pero no, que tenemos que verlo. O él es el inmoral, pero tenemos que verlo dentro del contexto de una sociedad que se promueve eso, a unos niveles donde el capitalismo llega hasta eso, ¿verdad? Y se corrompe todo y se mezcla todo. Y todo es terrible y todo es justificado, ¿verdad? Todavía esta persona está pidiendo dinero porque no se rinde. Acabamos de ver, Wilton nos presentaba ahora mismo su conferencia de prensa donde él está pidiendo dinero para que la gente lo apoye y diciendo que no se va a rendir. Así que es algo que tiene que analizarse dentro del contexto completo, ¿verdad? Esta persona ha mostrado actitudes misóginas desde el principio, ¿verdad? Este desprecio por la figura de las mujeres, que lo ha repetido de 20,000 maneras y que se ha visto y hemos visto con mucha indignación cómo desde espacios de mucho poder legitimaba y actuaba de forma bien discriminatoria contra las mujeres y contra el cuerpo de las mujeres también. Claro. Y un poco pensar entonces en la posición de privilegio y qué significa esto entonces para la democracia, ¿verdad? Porque pues Donald Trump se sigue perfilando y yo creo que obviamente a pesar de este evento, esto es un evento que no necesariamente va a tener un peso sobre su candidatura. Como decía Carlos Ramos, ¿verdad? El hecho de que esta persona no tiene ningún impedimento, pues sí para votar, pero no va a tener un impedimento para que la gente vote por él. Yo creo que la figura de Trump es eso, sensacionalismo. Hablábamos en estos últimos podcasts, ¿verdad? De esa línea entre lo que es entretenimiento y lo que es la seriedad y cómo la gente transita. Pues un poco Donald Trump ha sido muy eficiente transitando los polos de política que la gente sí quiere tocar. Piensen, por ejemplo, en su postura sobre el aborto, de mostrarse bien en contra del aborto, de momento esa posición de que los estados regulen porque ya sabe que no es viable ¿verdad? Y ya habiendo pasado lo que pasó en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ya no es viable esa oposición total al aborto que decía al principio, pero entonces lo transita con la cuestión del show mediático, lo transita con el chiste, con ese personaje absurdo, ridículo, bufón que sale a luz pública mal preparado, y un poco pensar cuál es la posición o qué significa esto para la democracia de quienes lo están viendo, pero también de quienes lo ven desde Puerto Rico, y pensar en cuáles son las ataduras de Donald Trump con Puerto Rico y lo que pasó durante el proceso de la pandemia, aquel momento donde pues aquella imagen de él tirando el rollo de papel toalla a la gente, el hecho de que la
una de las candidatas que van ahora a primarias esta semana ha mostrado solidaridad con Donald Trump. ¿Verdad? Que ha dicho que difiere de algunas de sus ideas, pero del Partido Republicano. ¿Qué significa todo esto para el país que nos ocupa, González? No sé cómo tú lo ves. Yo creo que la sola imagen de que el pasado presidente le ha sido convicto de un delito, eso yo creo que es algo que tal vez yo no había pensado que fuera a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Un poco la idea o a mí me sugiere la idea de un colapso del gobierno, tal vez a nivel ético, tal vez a nivel moral, tal vez no necesariamente político, pero sí que es preocupante para un país que se trata de presentar al mundo como, ¿verdad? Como un estándar de valores y de democracia. De momento tu pasado presidente, que probablemente gane las elecciones, pero posiblemente gane las elecciones, ha sido convicto de delitos electorales. Y eso yo creo que es algo que ciertamente también afecta cómo nosotros desde la colonia vemos la metrópoli. Claro. Pensaría yo, nos tendríamos que entonces, yo pensaría que la gente que está realmente pensando qué significa, ¿verdad? Que esta sea el estatus y que nosotros no podamos participar de ese proceso. Nosotros no tenemos nada que realmente decir de quién va a ser nuestro jefe de Estado, y que nuestro jefe de Estado puede ser alguien que a nosotros nos choca de muchas formas. Uh-huh. Yo creo que desde que ganó Donald Trump, en el contexto en el que ganó, que tomó de sorpresa a mucha gente, ¿verdad? Muchas personas pensábamos que era imposible que un candidato con el perfil de Donald Trump, con las cosas que salieron a relucir, con su actitud y con todo lo que él era, y que ganara y de la forma en que ganó. Creo que cuando ocurrió hubo como muchas reflexiones que a mí me parecían importantes, tratando de entender, por ejemplo, por qué las mujeres habían votado por Trump, cuando estaba súper documentado que era un agresor sexual, donde tantas mujeres habían dicho tantas cosas de él y donde él sin ningún tipo de problema demuestra, ¿verdad?, su machismo. Y las mujeres hablaban y decían, sí, yo sé que es todo eso, pero para mí esto otro es más importante. ¿Y qué era eso otro? Y lo otro era una idea de que la política ya no funcionaba, de que estaban completamente apartados de la toma de decisiones, de que nadie los representaba y que supuestamente Trump les iba a dar esa voz. Y la llamada que se estaba haciendo al Partido Demócrata y a otros movimientos políticos en Estados Unidos era un poco bajarnos, y me recuerdo un poco la conversación que teníamos con el tema de Mary Pili, ¿verdad? Porque siempre está esa tentación de decir, el que votó por Trump tiene este perfil, es una persona que no es educada, es una persona que tal vez comparte sus valores éticos, etcétera, etcétera, cuando en realidad también hay un problema estructural que quiere decir que hay mucha gente que se ha sentido abandonada, dejada en el camino, y de momento viene el Mesías, que es un charlatán, porque Donald Trump, dentro de todo, es una persona bien charlatán, o sea, bien poco honesta y todo eso. Responsable con su expresión. Pero atrae a esta gente. Y entonces el problema con Trump es que ahora yo pienso que empujó los límites más básicos de lo que debe ser una persona política que asciende al poder. Entonces ahora tenemos en Argentina a alguien parecido, tenemos en otros países, o sea, de momento... Sí, porque envalentona a los otros. Y entonces ahora yo digo, y por eso a mí no me sorprende que ahora una persona con una sentencia, ¿verdad?, con un delito a cuestas, pueda ser presidente, porque ya él ha seguido rompiendo todos esos techos que pensábamos que no se podían romper para llegar a la presidencia, como ya todo se vale, pero no solamente en Estados Unidos. Ya es como una ola conservadora que incluso aquí en Puerto Rico en cualquier momento pudiera pasar también. Así que, y eso yo creo que es la conversación que hay que tener, que no se ha tenido, de que hay que hacer distinto para que la gente no siga votando por el candidato que, aunque a todas luces no adelanta sus intereses, pero sí les convence de que sí. ¿Cómo hacer ese trabajo? Por lo menos yo sé que no hacer, porque la respuesta del Partido Demócrata es decirle a la gente que son estúpidas por pensar lo que ellos piensan. Uh-huh. Y para insultar a la gente no sabe necesariamente la mejor forma de lograr graciarte con entenderlo, ella. claro. Esa no es la forma. Otra cosa que también quizás vale la pena apuntar con este proceso de Trump es hay un proceso de echar a pérdida estos espacios también de incidencia, y yo creo que verlo como un espectáculo y como algo que está pasando
a larga escala. A mí me sorprende que se repita ahora, porque yo me acuerdo cuando decíamos, imposible que alguien como Trump gane. Si tú no lo ves, tú no ves cómo se ve, tú no ves cómo él habla, y de momento ganó. Y de momento lo terrible que fue, y yo me acuerdo decir, ¿verdad? En Puerto Rico pues no necesariamente tiene una consecuencia, pero ganar Trump tuvo unas consecuencias muy concretas en muchos grupos de gente, particularmente pienso en los movimientos de Black Lives Matter, pienso en las políticas migratorias, pienso en las políticas de relaciones internacionales, lo terrible que fue sus políticas, ¿verdad? Muy regresivas en campos de derechos sexuales y reproductivos, muy regresivas en muchos espacios, ¿no? En lo que son fondos de asistencia pública, muy regresivas. Pero de momento darnos cuenta de que puede continuar y que puede regresar y que va a regresar con una agenda abierta de represalia por precisamente lo que se dejó que ocurriera los últimos 4 años. ¿Cómo se ve ese campo de represalia? De un presidente que está, ¿verdad? Que es, como hemos dicho en este espacio, ante, por ejemplo, un genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, ante una política internacional donde ya no importa esos principios de no agresión o de maneras de intervenciones humanitarias alrededor del mundo, donde las Naciones Unidas colapsó finalmente lo que quedaba de las Naciones Unidas, colapsó literalmente en marzo. Y después de eso ha habido un vacío de controles, un destape de Estados Unidos en su capacidad más nuda, y él no tener que cargar con el muerto porque ya lo hizo el pasado presidente. Y es algo que le tendría solamente que dar continuidad a una política que es muy peligrosa, que es muy regresiva y que ciertamente va a tener efecto no solamente en lo que sea que quede de Gaza, si es que Gaza va a sobrevivir, que me parece cada vez, ¿verdad?, más y más, y los visuales lo que nos dejan ver es que yo no sé si va a sobrevivir un Gaza, yo no sé si va a sobrevivir un Palestina de ese proceso, más allá de la retórica de resistencia, ¿verdad? Porque literalmente ha habido un proceso de la borradura, de exterminio, ¿no? Y entonces, ¿quiénes van a ser esos próximos donde pues ya no hay un campo internacional que pueda fiscalizar si es que alguna vez lo hubo? Y ciertamente sí lo hubo, ¿verdad? Aunque tengamos poca confianza en el sistema internacional, Estados Unidos entonces ya como no solamente un país que es fuera de los derechos, sino un país totalmente motor, ni cómplice ni siquiera, sino motor del genocidio. Sí. ¿Qué va a pasar en este panorama internacional? Entonces, con Puerto Rico, temporada de desastres, la colonia cada vez más viva, pero a la misma vez la colonia muriéndose porque ya no hay nada que extraer en Puerto Rico. Así que lo traigo, ¿verdad?, como parte de este fenómeno de qué es lo que nos ocupa a nosotras. Como, ¿verdad?, hablábamos aquí como en este proceso de las condiciones de la lucha. Literalmente yo creo que vamos a estar tenemos la potencialidad de estar enfrentándonos a 4 años por lo menos de mucha oscuridad y de mucha sensación de literalmente encerrona. ¿Y qué uno hace, verdad, cuando de momento las herramientas que quedan es decir que es culpable por haber tratado de utilizar un dinero de una campaña para comprar el silencio de una actriz porno? Eso es lo que tenemos. Eso contra el fin del mundo como lo conocemos. Yo recuerdo cuando ganó Trump la primera vez, o sea, cuando pasan cosas bien fuertes, que dices, yo recuerdo lo que pasó cuando lo que yo estaba haciendo cuando cayeron las torres del 9/11. Y yo recuerdo cuando anunciaron que ya Trump estaba adelante en las elecciones pasadas, yo me encontraba en el hospital porque estaba naciendo mi sobrina menor. Y yo decía, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora qué va a pasar? Esta niña está naciendo el mismo día en que este hombre está llegando al poder, y en el contexto de que me encontraba en un hospital en Estados Unidos porque mi hermana había emigrado allá, y yo decía, ¿cómo esta niña, hija de inmigrantes, porque claro, lo eran, son, va a criarse dentro de un país, ¿verdad? Que la va a odiar por que la ser va a odiar, latina. Sí, porque es una mujer latina, porque va a ser una mujer latina. Mi sobrina mayor en ese momento tenía 1 año y llegaba al hospital mientras yo veía una hermanita encontrándose con su nueva hermanita a la misma vez que estaba sabiendo en el celular el explotado que había ganado Trump. Así que esa misma sensación un poco me viene albergando cuando estamos en esta conversación, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a atacar? Porque no nos vamos a quedar calladas, obviamente. Pero ciertamente va a haber ¿verdad? Si esta persona gana dentro de este contexto ahora nuevo, ¿verdad? De posconvicción, ¿cómo lo vamos a enfrentar y cómo vamos
a manejarlo. Recuerdo, ¿verdad? Inevitablemente pensar en la tira del papel toalla y a la misma vez lo que supuso para los fondos de recuperación y la distribución de las ayudas inmediatamente después de María. Puede sobrevivirme esta sensación catastrófica nuevamente, ¿verdad? Pero yo pienso, ¿cuál es la alternativa que está presentando entonces el otro partido? No. Pues Estados Unidos es otra opción, porque las pasadas elecciones, Joe Biden ganó con el mayor número de votos en la historia de Estados Unidos. El segundo número mayor lo tuvo Donald Trump en esas mismas elecciones, ¿no? Y en ese momento, mi impresión, y puedo estar equivocada en eso, que hubo mucha gente que pues tal vez no quería votar por él, pero se agarró la nena y dijo, voy a votar por Joe Biden porque no es Donald Trump. Claro, sí. Porque no puede volver a pasar eso. Y en estas elecciones, todo parece indicar que eso no va a pasar, incluyendo, creo que la situación con Palestina ha dejado muchísima gente muy insatisfecha con el trabajo del presidente, pero no exclusivamente eso. Oye, y por cierto, en Estados Unidos hay igual de movimientos de izquierda que lo hay en todos sitios, y socialistas y comunistas, y están protestando frente a las alcaldías, frente a los gobiernos, exigiéndoles que hagan algo igual que está pasando en todo el mundo. A veces tratamos de pensar que eso no pasa, o vemos solamente los actos represivos. Pero esa situación ha molestado a un montón de gente, pero no lo único. La situación con los préstamos estudiantiles que ha prometido, y ha habido algunos cambios, pero todavía se ha quedado bastante corto con lo que había dicho. La situación con los derechos reproductivos de las mujeres. Una vez el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca Roe v. Wade, ¿qué ha hecho el gobierno? Incluso teniendo mayoría en Cámara y Senado. ¿Qué hizo para tratar de defender los derechos que iba a defender? Y esto de yo no soy Trump, pues probablemente no te va a funcionar de nuevo. Sin contarle que pues de estos grupos, Partido Demócrata particularmente, pero muchos grupos de centro que se han apoderado de discursos de políticas de identidad, ¿verdad? Para personas LGBT, personas negras, personas latinas, personas inmigrantes en Estados Unidos, que son importantísimos. Por supuesto que sí, pero son un mínimo. No podemos, o sea, ¿me vas a reconocer mi humanidad? Gracias. Eso claro. Eso no es una gran oferta. ¿Qué más estás proponiendo además de eso? Pues yo lo que veo es en blanco. No soy Trump. Y en algunas cosas, como por ejemplo la situación con Palestina, la diferencia no va a ser mucha. Una cosa que me estaba recordando ahora escuchándola es cuando todo el mundo salió espantado porque que estaban poniendo a niños inmigrantes en jaulas. Y me acuerdo de esos momentos de Trump en el que es bien lúcido y dijo, pero eso no fue yo, eso fue Obama. Resultó que era una política pública de la administración de Obama cuando venía y era algo que se pudo documentar que estaba pasando desde hace mucho tiempo. Así que, y él lo dijo tan tranquilo como que la gente no le gustó eso, pero eso no... Fíjate, yo he hecho muchas cosas, pero esa particular no fue una política mía. Y creo que con el tema de inmigración, que Obama definitivamente resbaló un montón, pues ahora con el tema de Palestina, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también cuando hay las personas progresistas que están en puestos de poder, por ejemplo, estoy pensando en Alexandra Ocasio y todo eso, yo creo que con el tema de Palestina se perdió mucha gasolina ahí, porque no hay forma de justificar lo que está pasando y la complicidad y el trabajo tan importante y vital que está haciendo Estados Unidos para que eso sea posible, ¿verdad? Para que esa matanza se pueda estar dando. Y yo creo que se quedaron sin respuesta. Yo creo que ha sido un momento en el que ya las personas que de verdad sí sienten que Trump es lo peor que puede pasar en el sentido de lo que significa, yo creo que ya no pueden seguir pensando que un candidato como Biden es una opción, porque ya este asunto de Palestina como es demasiado exacto, es tan claro, tan al desnudo, y ver que él reiteradamente o un día lo niega, al otro día lo justifica, lo niega, lo justifica, lo niega, lo justifica, mientras tanto se sigue, ¿verdad? Apoyando esa política genocida, pues yo creo que ya, o sea, ya definitivamente las personas dicen, pues si lo peor puede pasar y esto no es una opción, pues con mi voto
no voy a validar un genocida para que no entre un Trump, Claro. porque al final me quedo como quiera en una peor situación, ¿verdad? Así que creo que desaprovecharon una oportunidad bien importante cuando ganó Trump, que había mucho movimiento, las mujeres salieron a la calle, hicieron unas manifestaciones brutales, y yo creo que se perdió esa oportunidad de lograr cambios de verdad, para que entonces se pudiera dar una propuesta distinta, de verdad transformadora. Lo que hicieron fue lo mismo de siempre, votó por el menos malo, pero el menos malo es malo. Claro. Y ha dejado a Estados Unidos y a las personas que quieren otro país, que viven en Estados Unidos y que están dispuestos a meter mano en cuanto a eso, yo creo que se han quedado muy solos, pero no pienso que esta vez van a votar por el menos malo, porque Yo tampoco. Porque Biden ha sido terrible también. Ujú. Y yo creo que hay que estar mirando este proceso también, ¿verdad? Porque aunque partimos de la realidad colonial de Puerto Rico, ciertamente hay una incidencia directa, no solamente en Estados Unidos, sino en el plano internacional, pero para Puerto Rico también y para lo que la gente ve desde aquí. Yo creo que Gaza, lamentablemente, y aunque lo es para nosotros, no va a ser un tema de conversación de Trump en el proceso eleccionario, porque no tiene que hacerlo. Ya el trabajo alguien lo hizo por él, ya no tiene que atenderlo, es un tema atendido en el sentido donde literalmente, y esto es terrible, ya pasó. Ya Gaza pasó, aunque está pasando, pasó. Y en ese sentido es un poco inescapable. Yo creo que desde este espacio hay gente, ¿verdad? Yo he estado en muchos espacios hablando de este tema, desde filantropía, organizaciones de justicia social, grupos, y hay gente que dice, pues por 4 años hay que esconderse y resistir. Por 4 años hay que guarecerse, no esconderse, guarecerse y resistir. Por 4 años hay que resistir. Por 4 años hay que buscar cómo crecer y enfrentar. Hay distintas estrategias para cómo sobrevivir 4 años, porque 4 años parece que es poco, pero es un montón de desgaste, es un montón de recursos que no va a haber, es un montón de ataques que se van a recibir. Y yo creo que en estos 4 años, ¿verdad? Buscar qué es la fórmula que va a hacer que la gente llegue al otro lado con más esperanza en la transformación y no con menos, va a ser lo instrumental, sobre todo cuando hablábamos en otro episodio que grabamos ahorita de la caída del Tribunal Supremo, de la caída en la confianza en los cortes, etcétera, etcétera. Pero, mano, la caída literalmente en la humanidad, la caída de la fe en la humanidad. Y yo creo que Gaza ha marcado esa piedra de toque, ¿verdad? Y que distinto a como pasó con la Segunda Guerra Mundial, cuando el proceso del Holocausto, ya no tenemos actores grandes que se sientan en una posición que no tienen un conflicto de interés suficiente como para poder emplazar y decir, esto es genocidio, esto está mal, no queremos esto, queremos cambiar el plano internacional. Y eso pasa, ¿verdad? Con poner todos los huevos en la canasta de los Estados Unidos, un país como es, con la historia que ha tenido, sin negar obviamente a la gente dentro de Estados Unidos que busca transformación. Vamos a seguir hablando de estos temas y otros temas acá en tus Derechos al Día. Siempre agradecida al espacio, agradecida de Wilton, del espacio de Webnético, agradecida a la gente de Aeronet que nos da el internet. Y todo sigue siendo posible, aunque parezca que no.